Bueno, la idea de este video es darles un último método de cálculo en intercambiadores de carcasa y tubo, que es un método bastante más reducido, un método más que nada gráfico, por más que también se pueden involucrar ecuaciones, y que sirve para una resolución rápida, ¿sí? De hecho, son conocidos como métodos rápidos de cálculo. Nosotros hasta ahora lo que vimos fue el método más tradicional, digamos, de cálculo, en el cual se involucran las transferencias de calor asociadas a la ecuación de WSP delta T, el Q igual a Lu por A por delta T, y puedo incorporar en el caso de los intercambiadores de carcasa y tubo de más de un paso, el término de FT. De manera de que, si por ejemplo yo no conociera las temperaturas de salidas de los fluidos, podría a través de estas ecuaciones fijarlas inicialmente a priori, o sea, podría yo definir una temperatura de salida de los fluidos, tanto de fluido caliente y de fluido frío, y luego, a través de los cálculos, iterar, ¿sí? Como veníamos haciendo un poco con los intercambiadores que vimos. O sea, los intercambiadores que vimos, por ejemplo, en algunos no teníamos el área, y lo que teníamos que definir era el área, pero podría ocurrir también que tengamos el área, que tengamos cómo calcular el coeficiente de transferencia de calor porque tenemos el área, y que no tuviésemos las temperaturas de salidas de los fluidos. Y en ese caso, ¿cómo hacemos? Lo fijamos nosotros las temperaturas de salida e iteramos, vemos si esa área nos sirve para ese requerimiento térmico, digamos. O sea, es de la misma manera. Lo que nos ayuda bastante a hacer ese cálculo es tener el utilitario de MATLAB. Pero supongamos el caso, por ejemplo, en el que no tuviésemos MATLAB o que quisiéramos simplificar ese cálculo y no tener que iterar y hacerlo de una manera aún más rápida a este cálculo, que es un cálculo dentro de todo con bastante error, digamos. Pero asumamos que entonces hacemos este cálculo únicamente para saber las temperaturas de salida de los fluidos. O no, digamos, hay varias cosas que se pueden despejar, pero para hacer el ejemplo comparado con el ejemplo de ejercicio que les voy a mostrar. Entonces existen este tipo de métodos que se llaman los métodos rápidos, que lo que plantea el método es, genera un nuevo término que es la eficiencia. ¿Sí? ¿Y de qué se trata esa eficiencia? El método dice que va a comparar el calor involucrado en el intercambiador que quiero analizar versus el calor que podría llegar a tener para esas condiciones de temperatura y de fluido si ese intercambiador fuese infinitamente grande o si ese intercambiador fuese infinitamente bueno. ¿Sí? Es decir, si el U de ese intercambiador fuese infinitamente grande o si el área de ese intercambiador fuese infinitamente grande. ¿Sí? Entonces, si el intercambiador fuese infinitamente bueno o infinitamente grande, ¿cuál sería el flujo calórico que se lograría en esas condiciones? Entonces, así plantea un nuevo término que es la eficiencia. Y para explicarles un poquito más acerca de eso, me voy a remitir a la explicación de eficiencia que está más abajo. Todo esto lo estoy viendo en el libro de Cao. En general, en clases yo se los he dado con un ejercicio, pero bueno, ahora estas son las herramientas que tenemos, entonces me parece que va a quedar bien, que después ustedes pueden leerlo incluso del libro. Está en la página 171 del libro de Cao. Me gusta dárselos de este libro, la explicación, porque además está en castellano.
¿Qué significa esto que estamos diciendo de que sea infinitamente grande o infinitamente bueno? En el caso de que el intercambiador fuese infinitamente grande o infinitamente bueno, que es una suposición, por supuesto, para hacer el método, lo que ocurriría sería que la temperatura de uno de los fluidos alcanzaría, la temperatura de salida de uno de los fluidos alcanzaría la temperatura de entrada del otro fluido, ¿sí? Porque intercambiarían absolutamente todo el calor y terminaría tomando esa temperatura del otro fluido. Por supuesto que el planteo es en contracorriente. O sea, para este flujo máximo de calor, además asumimos que el flujo es en contracorriente. En dicho caso, ¿cómo serían las gráficas? Fíjense que acá están representadas las gráficas. En el caso de que el fluido frío sea el fluido que tenga el menor WCP, ese fluido frío va a ser el que tenga el mayor salto térmico. En el caso de que el fluido caliente sea el que tiene el menor WCP, ese fluido caliente va a ser el que tenga el mayor salto térmico. ¿Por qué? Acuérdense que si nos vamos a esta ecuación en donde WCP delta T es igual a WCP delta T del fluido frío o del caliente, no lo tengo acá bien representado, pero si decimos que el WCP del fluido caliente y el fluido frío son iguales, entonces, si el WCP de uno es más chico, el delta T de ese más chico tiene que ser necesariamente más grande, ¿sí? En esa ecuación. Entonces, en el caso de que el fluido frío sea el que tiene el WCP más chico, la temperatura de salida T2 del fluido frío va a tomar o va a alcanzar la temperatura de entrada del fluido caliente. Va a ser igual a T mayúscula 1, ¿sí? Y en el caso de que el fluido caliente sea el que tiene el menor WCP, y entonces el mayor salto térmico lo tenga el fluido caliente, entonces en ese caso, la temperatura de salida del fluido caliente va a llegar a ser, va a igualar a la temperatura de entrada del fluido frío. ¿Esto qué significa? Significa que si quisiera calcular el Q, este Q máximo del que habla el método, para el WCP mínimo, en el caso de que sea el fluido frío el que tenga el menor WCP, entonces sería WCP del fluido frío por el delta T entre T2 menos T1, ¿sí? El WCP delta T del fluido frío sería WCP mínimo por T2, T minúscula 2, que es la temperatura de salida del fluido frío, menos T minúscula 1, que es la temperatura de entrada del fluido frío. Pero en este caso, T2, T minúscula 2, es decir, la temperatura de salida del fluido frío, igualó a T1, a la temperatura de entrada del fluido caliente, es decir, que lo podría reemplazar, y en tal caso, podría decir que el calor sería igual a WCP mínimo por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Y para el caso del fluido caliente, si su WCP es el mínimo, entonces en ese caso la ecuación sería WCP del fluido caliente, sería el mínimo, por el delta T entre temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente, que va a ser igual a la temperatura de entrada del fluido frío. Es decir, que de nuevo, si tuviese que plantear la ecuación queda referenciada a las dos temperaturas de entrada, ¿sí? Entonces, en dicho caso, la ecuación que veíamos recién va a terminar siendo el WCP mínimo por la temperatura 1 menos T2, pero en este caso T2 va a ser igual que T1,
¿sí? Y va a ser entonces la eficiencia en función de las dos temperaturas de entrada, ¿sí? Que es lo que está acá. Bien. Entonces, de esa manera se definieron gráficas de eficiencia, y estas gráficas de eficiencia están también en referencia de dos parámetros. Esos dos parámetros son el parámetro NTU y R, el parámetro R. El parámetro NTU, que son los números de unidades de transferencia, va a ser igual al coeficiente global por el área dividido el WSP mínimo. Y el R va a ser el WSP mínimo sobre el WSP máximo. Es decir, que si el fluido frío tiene un WSP menor que el del fluido caliente, en tal caso el WSP del fluido frío será el WSP que va arriba, que es el del mínimo, y el otro WSP será el que va abajo, que es el del fluido caliente, ¿sí? O viceversa. Esto va a ir cambiando de acuerdo a los diferentes fluidos, los diferentes sistemas. Entonces, con esos dos parámetros uno tiene la posibilidad de entrar a las gráficas y encontrar el parámetro de eficiencia, o al revés, teniendo el parámetro de eficiencia, entrar a las gráficas y encontrar el resto de los parámetros, ¿sí? Esto es lo que nos plantea el método. Es decir, que la eficiencia va a estar en función del R y el NTU. También, si uno no quisiera usar las gráficas, existen ecuaciones que vinculan, que hacen el mismo trabajo que las gráficas, es decir, teniendo los parámetros de NTU y de R, poder tener el valor de eficiencia. ¿Bien? Un ejemplo de resolución, lean de todos modos todo el capítulo de Cao, pero un ejemplo de resolución utilizando estos métodos sería, por ejemplo, en este caso. Dice, una serie de 4 intercambiadores 1, 2 se conectan como se indica en la figura, conformando una estructura 4-8. El caudal másico del fluido frío es, y me da los datos del fluido frío, y el caudal másico del fluido caliente y su calor específico es tal. O sea, tenemos los datos de WSP del fluido frío y WSP del fluido caliente. Las temperaturas de entrada son 170 para el fluido que hay que enfriar y 87 para el fluido frío. Y el área de cada unidad, ya la tenemos instalada, ya la conocemos, es de 40 metros cuadrados, y el coeficiente global de transferencia es tanto. Calcular la temperatura de salida. Primer punto y muy importante de lo que vamos a hacer, este método sirve para cuando el tamaño de todos estos intercambiadores es el mismo, ¿sí? Bien, dice, podemos considerar el conjunto como un único equipo de configuración 4-8. Entonces, el valor del NTU para todo el conjunto será, y sacamos el valor de NTU para todo el conjunto. Si usamos como referencia todo el conjunto, esto lo asumimos que es una caja negra, y entonces tendríamos temperatura de entrada del fluido caliente, este 1 mayúscula, y la temperatura de salida del fluido caliente es esta T2, temperatura de entrada del fluido frío es esta T1, la temperatura de salida del fluido frío es esta T2, ¿sí? Y el problema lo que nos da de referencia es, como conocido, nos da las dos temperaturas de entrada. Entonces, haciendo el cálculo de la multiplicación del W por CP, en este caso, el WCP mínimo es el del fluido frío. Entonces la fórmula de R les va a quedar como está acá. Les da un valor para R, les da un valor para NTU, y entran, acá les dice referencia, entrando al gráfico, para un intercambiador 4.8 con un NTU 3 y un R de 0.75 se obtiene una eficiencia de 0.8. Háganlo. Entonces, teniendo el valor de eficiencia,
como el método me decía que yo podía plantear cuál será el valor de, la eficiencia iba a ser el valor del calor intercambiado en el intercambiador de calor, dividido el calor máximo, que el calor máximo dijimos que era el de el WCP mínimo por el delta T entre las temperaturas de entrada de los fluidos. Entonces puedo plantear que el calor a intercambiar sea WCP mínimo en este caso por el delta T que va a sufrir ese fluido, considerando ahora T2, pero el T2 real, no el T2 como si fuese un intercambiador infinitamente grande o un intercambiador infinitamente bueno, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, este es el WCP del fluido frío. Y esto es el Q máximo. El Q máximo se define como el WCP mínimo por el delta T de las temperaturas de entrada. Punto. ¿Sí? Entonces, como conozco el valor de eficiencia, ahora mi única incógnita termina siendo T2. ¿Sí? Entonces, de esa manera puedo sacar T2. Y en este caso, ¿qué usé para calcular el NTU? En este caso usé, fíjense, un área de 160. O sea, cada intercambiador medía 40 metros, lo multipliqué por 4 y directamente saqué el área total de todos los intercambiadores. De esa manera calcule el global, ¿sí? Las temperaturas de entrada y salida globales del sistema. Pero ¿qué pasa? Podría hacer lo mismo para cada uno de estos intercambiadores. Entonces, si puedo hacer lo mismo para cada uno de esos intercambiadores, el método, fíjense que ahora me va a permitir hacer un NTU, para un intercambiador. Entonces ahora el área que considero es 40. El U que considero es el mismo. Esto también es una idealización, ¿sí? El U que considero es el mismo, pero bueno, por eso el método es válido para cuando las áreas son iguales, y entonces considero que el coeficiente global de transferencia en cada uno de esos intercambiadores va a ser igual. ¿Sí? Entonces, ahora considero para un solo intercambiador de calor, saco un NTU, saco un R y busco de nuevo una eficiencia. Y el planteo en ese caso, para el calor que quiero sacar de ese primer intercambiador, fíjense que va a ser intentar conocer el WCP delta T de este primer intercambiador. Entonces, el delta T del fluido frío en este caso va a ser T', menos T2, ¿sí? En realidad, T2 menos T'. Entonces, en este caso, la única incógnita que voy a tener, porque ya saqué mediante el método global, ya saqué T2, la única incógnita que voy a tener es esta nueva temperatura. Y así voy haciendo en cada uno de los intercambiadores el planteo para conocer todas las temperaturas intermedias de los intercambiadores. ¿Se entiende? Entonces, es un método rápido, ¿por qué? Porque simplemente haciendo este cálculo, yendo a eficiencia, puedo ir teniendo las temperaturas de todos los intercambiadores, que imagínense ustedes que si lo tienen que hacer, esto mismo lo pueden hacer en MATCAD como veníamos haciendo, sí. Ustedes van fijando y van iterando en cada uno de los intercambiadores, podrían hacerlo, podrían construir este mismo diagrama con el método que veníamos utilizando. Este método es un método rápido, ¿sí? Con el uso de estas simples ecuaciones y la gráfica, puedo ir determinando las temperaturas intermedias de los intercambiadores. ¿Se entiende? Bien, háganlo, revisen, vean ustedes el capítulo, y otra cosa que tengo para decirles es que les voy a subir escaneado la explicación de estos métodos de un handbook que está en inglés. El handbook lo único que hace es sumar, o sea, este es el método base, es el método de eficiencia.
suma algunos otros métodos que también tienen estos gráficos que van vinculando un tipo de eficiencia con estos parámetros R y NTU, les llama de otros modos, pero ustedes léanlo, fíjense que es exactamente igual. Y la única diferencia que les va sumando es, por ejemplo, que hay un método que se llama el método para NTU, es decir, que en lugar de tener una E acá en eficiencia van a tener una P, ¿sí? En los gráficos van a tener una P, y ese método lo que hace es, nosotros hasta ahora en eficiencia no terminamos diciendo qué fluido va por tubos y qué fluido va por carcasa, por ejemplo. En el caso de que ustedes tuvieran ese dato, o sea, hasta ahora no lo tenemos a ese dato, en el caso de que ustedes tuvieran ese dato, podrían usar este otro método que se llama para NTU, vayan y busquen la gráfica de, en el archivo que les voy a subir, va a depender de las mismas cosas, pero ahora lo que sí voy a poder definir en las fórmulas es qué fluido va por tubos y qué fluido va por carcasa. Esa es la diferencia que introduce el método. Si es un método más avanzado que el de eficiencia, es un método que daría un poco más exacto que el de eficiencia, porque ahora no solo se considera, o sea, ahora se considera qué fluido va por tubo y qué fluido va por carcasa, que en este método global no. ¿Sí? Pero en sí el raciocinio o el modo de uso del método es el mismo. Me permite, mediante estas gráficas, ir haciendo resoluciones más rápidas utilizando las ecuaciones del método. Bien, entonces me queda subirles esto, el cabo ya lo tienen, y subirles el libro en inglés. Por supuesto que lo vamos a terminar de charlar, o van a poder sacarse dudas el miércoles durante la clase.